permitir leer unas líneas para presentar a nuestra invitada el día de hoy. Este resumen curricular, pues, que nos habla del interés y de la trayectoria que tiene incluso internacional la maestra Leslie en el ámbito de la educación. Bueno, la maestra Leslie Adriana Quiroz Schultz es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Río Grande del Sur en Brasil, especializada en temas de internacionalización de la educación superior. Actualmente es doctoranda del programa en Gestión de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara como becaria de CONACYT. Asimismo, es profesora de la materia de Política Exterior Mexicana e Interculturalidad en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del taller de seguimiento a experiencias de campo e investigación en la maestría en Educación Superior Internacional de la Universidad de Guadalajara. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en Brasil, Argentina y Uruguay. Además, su tesis de maestría fue publicada como libro por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que conocemos como CLACSO. Y bueno, pues sin duda la travesía que está llevando ahora la maestra Leslie en el doctorado, pues fortalecerá todo esto que ya ha desarrollado y sin duda será una de las investigadoras más brillantes del occidente del país en esta temática de la educación. Entonces, por eso le agradecemos que esta mañana tenga bien compartirnos parte de esta experiencia. Pues sin más preámbulo, Leslie, te dejo la palabra. Bienvenida nuevamente y muchas gracias. Gracias, doctora Fabiola. Bueno, pues para mí es un gusto poder estar aquí, poder compartirles un poco sobre este tema. Ya había comentado un poco con la doctora Fabiola que será un tema pues muy introductorio, muchísimo más enfocado a los que están en primer ingreso, pero bueno, seguramente algo de esto les servirá a los que están un poquito más avanzados. Y bueno, tal vez ya después habrá oportunidad de profundizar y les dejaré mi contacto para cualquier duda que tengan. Voy entonces voy a compartir una presentación para apoyarme con un material. Déjenme ver a ver si no tengo problemas con eso. Ustedes me dirán si se ve mi pantalla. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues justamente el tema es introducción en metodologías para la investigación. Bueno, ya la doctora Fabiola me presentó y les comento que justo pensando en cómo poder hablar sobre estas diferentes metodologías que existen para la investigación, estaba pensando en, bueno, el primer paso de la investigación, que es problematizar. Y siempre que trato este tema con mis alumnos de licenciatura e incluso de maestría también, es como complicado porque parece que le tienen como pavor a la investigación. Yo me imagino que con ustedes no pasa. Pero realmente es que hay como no sé, como ese tabú hacia la investigación, como si fuera algo extremadamente difícil, extremadamente tedioso, y a veces lo mencionan como algo aburrido. Realmente es que la investigación puede ser muy divertida, puede ser incluso una práctica agradable, siempre y cuando escojamos bien el tema que vamos a trabajar y lo sepamos problematizar, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, por ejemplo, en el caso de la maestría, pues ustedes van a estar 2 años dedicados a eso, ¿no? A ese problema en específico, y pues realmente tiene que ser algo que les guste mucho para que puedan estar todo ese tiempo dedicándole a la investigación que han elegido. Además, pues la investigación no es que sea fácil, pero como cualquier cosa en la vida es algo que se puede aprender, y si vamos aprendiendo bien como cada etapa de la investigación, puede ser efectivamente algo muy agradable. Como ya les decía, yo siempre pienso un poco que a veces la investigación es como las dietas, ¿no? Al principio como que no vemos muchos resultados y parece que no va a funcionar, pero hay que ser constantes, hay que ser muy, muy pacientes. Los primeros meses puede ser que nos sentimos perdidos, pero siempre con la orientación, bueno, de las personas que nos están ahí ayudando en el programa de posgrado,
pues hay que ir paso a paso y continuar y verán que al final se ven los resultados, ¿no? Justamente como en las dietas. Entonces pensé que para iniciar esta conferencia eh, podríamos hablar muy rápido sobre cómo problematizar y definir el tipo de investigación para ya propiamente entrar a los métodos y explicarles un poco qué opciones hay según el tema y según el problema que ustedes hayan podido identificar, ¿no? Muchas veces, cuando estamos empezando a investigar, queremos tomar temas así que suenen súper interesantes, que la gente diga, wow, qué bueno que investigas eso, así de que no sé, la física cuántica, siempre queremos temas súper impactantes, pero la verdad es que más que eso es importante que primero que sea un tema, ya les decía, que nos interese mucho y que sea un tema en el que tengamos alguna experiencia previa de preferencia, ¿no? Digo, no quiero decir que no se puede investigar sobre algo completamente nuevo, pero realmente es que nos va a llevar muchísimo más tiempo, porque habría que empezar a leer pues la literatura desde lo básico, ¿no? De un tema que no conocemos. Entonces, si es un tema en el que ya tenemos algo de experiencia, a lo mejor profesional, a lo mejor porque pues estamos en un campo laboral sobre eso o simplemente porque es nuestra formación de licenciatura, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me pasó cuando yo estudié la maestría en Brasil fue que yo llegué a una maestría en educación cuando yo era formada en relaciones internacionales. Y eso es algo que pasa mucho en el campo educativo. Justamente, bueno, a lo mejor es el caso de la maestría de ustedes, no sé, pero en el campo educativo normalmente vienen personas de diferentes áreas, ¿no? Es un campo que se vuelve a nivel profesional, digamos, de posgrado, se vuelve multidisciplinario. Entonces podemos tener personas de historia, podemos tener personas, en Brasil había muchos biólogos que decidían dedicarse a la educación ambiental, entonces había muchísima gente que venía de la biología, personas incluso que venían de la danza, de áreas así multidisciplinarias, de la administración, de la computación, incluso también ingenieros que por cualquier cosa se vuelven docentes y deciden profesionalizarse más hacia lo educativo. Entonces, algo que a mí me pasó es que yo llegué a la maestría con un tema así que era algo que yo nunca había trabajado, pero que me interesaba mucho, que me llamaba muchísimo la atención y que yo decía que ese era como que algo que iba a funcionar muchísimo en lo educativo. Y afortunadamente mi directora de tesis me dijo, a ver, espérate, ¿por qué no rescatar tu formación como internacionalista? Y trata de encontrar un tema en el que puedas aportar desde lo que ya sabes, ¿no? Entonces, justamente ahí fue que logré encontrar este tema, esta línea de investigación que estaba como con mucha fuerza en Brasil y que cada vez toma más fuerza en México, que es la internacionalización de la educación superior. Y realmente pude hacer un puente entre lo que yo ya sabía hacer, que era análisis de política exterior, y algo nuevo, ¿no? Que fue el análisis de la internacionalización en los posgrados brasileños y mexicanos. Entonces pude hacer como esa conexión eligiendo un tema y un problema de algo que me gustó mucho y de algo que yo también ya conocía. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que es importante que elijan un tema que les guste mucho y de preferencia que ya conozcan sobre él un poquito, ¿no? O que por lo menos puedan encajar algo de su experiencia previa en esa elección. Y la segunda cosa que les digo es que es muy importante hacerlo lo más concreto posible, es decir, lo más acotado. A veces queremos investigar, bueno, en mi caso, la internacionalización en América Latina. Bueno, pues es un mundo, ¿no? Inclusive yo que hice un estudio comparado entre México y Brasil, pues me tuve que ir a lo muy pequeño, aunque analicé políticas de los dos países, pero al final aterricé en dos programas educativos, un grupo de doctorado en Brasil y un grupo de doctorado en México, y ya mientras más acotado es lo más factible y más para un programa de maestría que solamente tenemos 2 años, y aunque a veces parece mucho 2 años, la verdad es que para hacer investigación 2 años es poco tiempo. Entonces por eso el problema tiene que ser muy concreto y muy específico. Bueno, primero pensé en hablar esta cuestión de cómo seleccionamos un tema para los que están iniciando. A lo mejor algunos ya tienen un tema en mente. Para los que no, pues los temas de investigación regularmente surgen de nuestras observaciones diarias.
de las preguntas que nos hacemos sobre ello. Me imagino que muchos de ustedes trabajan en la educación, en lo educativo, o tienen interés, o son profesores. Y bueno, seguramente tendrán algo de su práctica diaria que les llame la atención o que les cause alguna pregunta. También otra forma de elegir un tema de investigación es si hay, por ejemplo, una política nueva, una política social, una política pública en lo educativo, que nos cuestiona sobre cómo va a funcionar. De ahí muchas veces salen también preguntas interesantes. O incluso de la literatura, ¿no? De los textos académicos que hemos leído y que muchas veces, al final los autores casi siempre ponen como recomendaciones de temas derivados que todavía falta explorar. Siempre los buenos artículos académicos al final van a lanzar una serie como de temáticas que ellos detectan que es importante que otros investigadores las tomen porque falta ahondar en eso, porque a ellos no les alcanzó el tiempo, porque no es específicamente el foco, pero que se dieron cuenta que también sobre esas temáticas. Entonces, cuando de plano no sabemos qué queremos investigar o qué tema abordar, elijan un artículo que les llame la atención de un tema que les guste mucho y vean esa sección como de temas necesarios para futuras investigaciones que casi siempre los autores colocan. Creo que les puede ayudar mucho. Algunas preguntas también para seleccionar un tema es, bueno, ustedes mismos cuestionense, ¿qué les genera curiosidad? ¿Qué observan de su entorno, ya decíamos, o de su día a día laboral que les gustaría cambiar o mejorar? ¿Qué de su práctica laboral diaria les causa dudas? ¿Qué es también lo que el entorno les demanda? Porque muchas veces cuando enfrentamos crisis, como la crisis que estamos viendo actualmente de esta pandemia, pues el entorno cambia, ¿no? Y la realidad nos demanda cosas nuevas y a veces de ahí pueden surgir muy buenas preguntas de investigación también. Incluso hay preguntas más teóricas. También podemos hacer una tesis más teórica, donde, bueno, yo he trabajado mucho tiempo con la teoría, tal, no sé, a lo mejor el constructivismo, y veo que esa teoría, pues a lo mejor en el contexto en el que yo estoy, pues no sé si va a funcionar y a lo mejor me hago una pregunta más teórica en ese sentido. Aquí hay algunos como ejemplos de preguntas posibles que pueden ser como del área educativa, para que vayan viendo como qué preguntas pueden hacerse para iniciar la selección de un tema. Esto todavía sigue siendo como una idea macro, como esa burbuja en donde vamos a enfocar después ya nuestro problema. Un ejemplo es, el autoaprendizaje es una condición natural del proceso de aprendizaje en los adultos, o el autoaprendizaje es contrario al aprendizaje colaborativo. Eso puede ser una pregunta que surgió en una práctica laboral, ¿no? A lo mejor están en una escuela donde les están diciendo que es importante fomentar el autoaprendizaje en los niños, pero también el aprendizaje colaborativo. Entonces, a veces puede ser que el docente se pregunte, ¿pero esto es contrario? ¿El autoaprendizaje que parece en solitario es contrario al aprendizaje colaborativo, que es algo como colectivo? Y de ahí pueden surgir muy buenos temas de investigación, muy buenas tesis. Otra pregunta es, bueno, ¿cómo funciona el aprendizaje colaborativo en la educación básica? Aquí ya, por ejemplo, estamos viendo ya un nivel educativo. En fin, ¿no? Hay muchas grandes preguntas que pueden surgir de nuestro día a día y aquí, reitero, piensen en algo que les guste mucho, que les llame mucho la atención, como para trabajarlo durante 2 años o más, si es que quieren continuar después en un doctorado. Y algo también que ustedes de alguna manera tengan una previa experiencia. Bueno, para definir un problema, que aquí ya vamos como de esta gran pregunta a lo específico, pues primero tiene que ser algo retador. Las preguntas de investigación o estos temas de investigación que nos planteamos al inicio no se deben responder con un sí o con un no. Por ejemplo, si mi pregunta es... estoy pensando a lo mejor si el autoaprendizaje es una herramienta útil para digamos, para los niños de la primera infancia. No sé, los grados como de maternal y kinder, etcétera. Pues a lo mejor eso se responde con un no.
Entonces tenemos que hacer la pregunta de tal manera que nos dé para más, para justamente para disertar, para escribir un texto que nos pueda dar como bastante material. Entonces, por eso es que la pregunta no debe ser una pregunta que se resuelva con un sí o con un no. Aquí dice que definir un problema de investigación es transformar una curiosidad inicial, como ya les decía, en una pregunta que pueda ser resuelta mediante un proceso de investigación, donde sí tengamos que abordar desde teorías, desde analizar contextos, obviamente entrar al campo con un método de investigación, que es lo que vamos a hablar ahora más adelante, y poder obtener información que después vamos a analizar. Si es una pregunta que se resuelve leyendo un texto o hasta de puro sentido común, entonces no es una pregunta de investigación, no es una pregunta para una tesis. Entonces, como les decía, para esto debe estar como muy clara la delimitación en qué espacio específico voy a investigar, en qué lugar y en qué, por ejemplo, en educación, pues es muy recomendado definir el nivel de estudios, incluso hasta puede ser, si me interesa la educación básica, a lo mejor definir que solamente el 5º grado de la primaria en tal escuela, ¿no? Eso siempre lo hace mucho más sencillo también para ustedes, para que no se pierdan en un gran mundo pues, de acción. Y esto es justo lo que le decimos, pues, problematizar. Una forma como de ayuda inicial para los que están caminando en la definición de un proyecto, de un problema, es, bueno, ya decíamos, definir el gran tema que me interesa. Esta es como la grande burbuja en donde vamos a encontrar un punto pequeño del problema que vamos a solucionar. Después dice como platicar, ¿no? Platicar, lo puse entre comillas justamente porque es más como este diálogo con la literatura y también pues con nuestros pares y nuestros profesores. ¿De qué se trata el tema? Es bien importante que empiecen a leer muchos estudios similares sobre el tema, qué sabemos de él, porque ahí van a detectar qué es lo que no se sabe de él. O por ejemplo, si ya se han hecho muchos estudios en otros lugares, pero no se han hecho en México o no se han hecho en Zacatecas, pues entonces ahí hay un vacío temático, como se le dice, que nosotros podemos abordar porque, como saben, el propósito de una investigación es pues dejar algo, ¿no? O sea, mejorar el conocimiento, abonar en un pequeño puntito de saber. Entonces, en medio de esta plática que yo digo que es, pues, como les decía, con sus profesores, con sus colegas, a otros estudiantes y con la literatura, principalmente con otros autores del mundo que han leído eso. Y aquí, bueno, obviamente tendrán que leer a los mexicanos, a los latinoamericanos, y ya si se animan y si les da el tiempo, pues, y si tienen conocimientos de otros idiomas, pues podrán leer a los estadounidenses, a los europeos, en fin, pero sí es importante que puedan leer a varios autores que hayan abordado ese tema para que puedan platicar con ellos, ¿no? Como, a ver, tú hablaste de esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tal, 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 tal. Y así es como van a identificar también que su tema es valioso, porque a lo mejor ustedes se interesan por un tema, un problema que ya se abordó mucho, que ya realmente se investigó por otras personas y pues ahí entonces también no tendría mucho sentido. Y bueno, al final pues ya van a ir descubriendo qué preguntas les ayudarán a resolver ese vacío, ¿no? Ese espacio de conocimiento que no conocemos. Aquí, bueno, pues les recomiendo literalmente los que están iniciando agarrarse una hoja papel en blanco y escribir todas las grandes preguntas que tengan sobre lo educativo y después las van a poder ir pues como en un proceso de descartar, ¿no? Esta no, esta es muy difícil y a lo mejor si les quedan o en esta no tengo suficiente conocimiento y al final si les quedan unas 2, 3, pues ya se meten a la literatura, ¿no? A ver qué otros autores han estudiado sobre eso. Y ahí entonces van a poder ver cuál es más valiosa, cuál es el tema del que no se sabe tanto, o a lo mejor no en el espacio donde ustedes lo quieren investigar, a lo mejor no en la educación básica de 5º de primaria de una escuela en Zacatecas. Ok. Entonces ahora sí, pues si ya tenemos esta pregunta de investigación, entonces ya tenemos que ir a pensar, pues, de qué tipo
va a hacer mi investigación, ¿no? Y aquí es donde entramos a lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Voy a hacer una investigación cuanti o voy a hacer una investigación quali? Y esto es algo que nos preguntamos todos los investigadores, a menos que ya tengamos una cierta experiencia en investigación y ya hayamos hecho algo cuanti o algo quali, pues normalmente nos seguimos por la misma línea. A veces no, a veces hay investigadores que cambian. Y también influye a lo mejor mucho sus directores de tesis, ¿no? Quien los esté ayudando a dirigir, quien los orienta. A veces esas personas les dicen, bueno, pues yo soy cuantitativista, vete por lo cuanti. Pero cuando de plano no sabemos, pues entonces vamos a verlo en relación con nuestra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de abordarla? Ok, vamos a ver entonces primero las principales diferencias entre la investigación cuantitativa, que es toda aquella de gráficas, números, estadística, bases de datos. Y lo cualitativo es donde vemos más como las personas, como en individual. Pero en lo educativo, normalmente en todos los casos vemos personas, pero en lo cuantitativo, digamos que esas personas se transforman en números, por así decirlo, y en lo cualitativo, pues estamos viendo más las particularidades de los sujetos. Es más donde observamos palabras, diálogos, testimonios, lo subjetivo, ¿no? Efectivamente. Entonces vamos viendo las diferencias. Estamos en lo cuantitativo. Como ya les decía, aquí normalmente se trabaja con números. La información a lo mejor es información, sí, de testimonios, pero se traduce en números. Esto se puede cuantificar. Usualmente, pues utilizamos la estadística. Hay programas estadísticos para analizar esos datos, como el SPSS, en fin. Eso ya pues lo tendrían que ver específicamente con un cuantitativista, que no es mi caso. Yo soy cualitativista. Pero bueno, conozco un poco de los programas, ya he trabajado con ellos, en fin. Y en este caso de lo cuantitativo, se busca generalizar el uso de un enfoque o teoría para pensar en la investigación de una forma objetiva y estandarizada. Es decir, es muy común que en las investigaciones cuantitativas, primero observamos una teoría que ya está como bastante fundamentada, bastante sólida, y esa teoría la tratamos como como se dice, testear, ¿no? Aunque esa palabra es como un anglicismo, pero bueno, la tratamos como de probar en un contexto distinto. Puede ser en el contexto mexicano o puede ser, siguiendo el ejemplo, en esa escuela de 5º grado de Zacatecas. Entonces tenemos una teoría cualquiera, por ejemplo, la del aprendizaje colaborativo, que nos dice que tales variables funcionan de tal manera. Y entonces venimos y la traemos a un contexto distinto y la probamos, ¿no? Con población, normalmente una población significativa, es decir, en lo cuantitativo tenemos que tomar muestras significativas de nuestra población. Si son 100 niños en el grupo o en ese nivel de 5º grado de primaria, pues ahí con unas fórmulas que tienen la estadística vamos a determinar la muestra, pero supongamos, y aquí estoy inventando, supongamos que mi muestra significativa es 80. De esos 100 voy a trabajar con 80. Si yo tengo acceso a esos 80, entonces perfecto, puedo aplicar esa teoría con esas variables en el caso de acá y bueno, con ciertos indicadores voy a sacar resultados numéricos que me van a ayudar a determinar si esa teoría sí funcionó en este contexto o no. Normalmente eso es lo que hace lo cuantitativo y de hecho también es muy común, no en todas, pero es muy común que en las investigaciones cuantitativas haya como dos poblaciones, ¿no? Como la que funciona como este grupo, se me fue la palabra, pero como este grupo muestra y o sea, la que le vamos como que a aplicar la teoría y a la que no, para hacer como un contraste, como una comparación entre digamos, el grupo que sufrió cierta transformación por la teoría y vamos justamente a comprobar si se transformó o no. Digamos que el caso de aprendizaje colaborativo, pues entonces durante algunos meses se trabajó con un grupo muestra
al que se le dieron ciertas técnicas de aprendizaje colaborativo. Se le dio un seguimiento de aprendizaje colaborativo con ese grupo y al otro no. Y entonces al final se les aplica el cuestionario a los dos y entonces ya vemos si sí hubo algún cambio o no. Más o menos así funcionan las investigaciones cuantitativas. Digo que no todas son así, pero es como el común denominador para que lo vean como con ejemplos muy claros. Seguramente ya ustedes han leído algunas investigaciones cuantitativas. En fin, ¿no? Son esas que casi siempre nos muestran gráficos y nos muestran números, porcentajes, en fin. Por el otro lado, en las cualitativas, y voy a dar más información sobre cada una. En las cualitativas ya les decíamos que vamos más como a las palabras, como a lo que los entrevistados, normalmente se hacen entrevistas, pero bueno, para lo que los sujetos nos dicen. Entonces, pueden ser entrevistas, que también es lo más común, o también pueden ser observaciones, también pueden ser focus group. Hay también diferentes métodos y técnicas en lo cualitativo. ¿Pero qué se busca? Bueno, pues aquí se busca interpretar casos más particulares, es decir, yo no voy a buscar a los 80 de 100, a lo mejor solamente voy a ver a 10 o a 20, porque voy a como especificar más con cada uno. Voy a llegar con cada uno y a tratar de sacarle más de su subjetividad, de su día a día. Si, por ejemplo, pasaron por un proceso de aprendizaje colaborativo, pues les voy a preguntar cómo les pareció, qué aprendieron, si les gustó, cómo fue el proceso, qué diferencia tiene con otro tipo de aprendizaje. Es decir, voy a sacar más información, más de esta cuestión de significados que las personas transmiten. Bien, siguiendo con las diferencias, si regresamos a lo cuanti, el diseño de las investigaciones cuantitativas casi siempre es deductivo. Ya decíamos, iniciamos con una gran teoría, que ya normalmente son teorías que ya existen, y las vamos a aplicar a un espacio de estudio. Entonces vamos como de lo grande a lo pequeño, eso es lo deductivo. Y esta es apropiada para justamente extender la generalización de cierta información. Trajimos una teoría, la aplicamos en un contexto y podemos decir entonces que sí funciona y generalizamos. Esta teoría sí funciona en el 5º grado de la educación en Zacatecas. Estamos generalizando porque como utilizamos una muestra grande, pues podemos más o menos generalizar. O tal modelo también lo trajimos y bueno. Esto entonces, obviamente vamos a ir primero a la literatura para conocer muy bien la teoría, muy bien el modelo, y entonces ya vamos a ir hacia nuestra muestra. Y aquí reitero, para lo cuantitativo ustedes tienen que tener acceso a su muestra poblacional. Es decir, tienen que poder tener ese acceso a esas grandes poblaciones. A lo mejor ustedes, supongamos, son los directores de esa escuela y van a poder hacerle la encuesta, la entrevista, más bien el cuestionario, que sí siempre es un cuestionario, o puede ser una encuesta de preguntas cerradas, a la mayoría de los niños, para que entonces ustedes tienen la seguridad de que van a poder obtener toda esa información. O ya tienen las bases de datos, eso también es muy común en las investigaciones cuantitativas. Yo ya tengo una base de datos que me facilitó alguien, algún instituto, organismo, o ya se había hecho un estudio previo y ahí quedó esa base de datos que nadie ha usado. Y entonces, pues voy a trabajar con ella, porque ya tengo la información. Pues en ese caso está muy bien hacer una investigación cuantitativa. Por el otro lado, en la quali, acá el diseño es lo contrario, es inductivo. Casi siempre, pues revisamos un poco de teoría, claro, pero vamos a hacer una exploración inicial al contexto de estudio. Vamos y hacemos algunas entrevistas exploratorias, algunas observaciones ya, por ejemplo, con los niños de ese 5º año de primaria. Y a partir de ello pues recolectamos una primera información y vamos a hacer categorías de análisis. Estas categorías obviamente también fundamentadas con algunas teorías y tal, pero digamos que es un proceso un poquito más, podríamos llamarlo como de artesanal, en el que voy al campo, regreso a la teoría, regreso al campo y entonces a lo mejor recojo más información y voy así formando mi análisis cualitativo.
Después interpreto también en base a ciertas teorías. También se pueden usar programas para interpretar la investigación cualitativa. Por ejemplo, el Atlas T es un programa que nos ayuda a analizar discursos. Y en este caso, la investigación cualitativa es apropiada para temas en los que hay pocas teorías previas. A lo mejor no hay tantas teorías probadas sobre eso, es un tema nuevo. O también en el caso en el que la población total sea de difícil acceso, ¿no? A lo mejor yo no voy a tener acceso a esos 100 niños, definitivamente no, pero a lo mejor, bueno, puedo sí entrevistar a 10. Entonces ahí pues tendría que ser cualitativo, porque si no voy a tener acceso a una muestra significativa para lo cuanti, entonces voy a tener que buscar algo quali. O también en lo quali es muy característico que se entrevista a personas clave, nada más. Entonces a lo mejor no van a ser solamente niños, vamos a entrevistar al director de la escuela, al profesor, a un par de niños y a los padres de familia. Y entonces ahí ya tengo como otra perspectiva muchísimo más cualitativa de actores clave en un proceso educativo. Bueno, en cuanto a los procedimientos e instrumentos de ambos tipos de investigación, en lo cuantitativo ya les decía que la información puede ser fácilmente reducida a números. Aquí es, por ejemplo, donde hacemos estos famosos cuestionarios con escala Likert, ¿no? Y son estos cuestionarios de preguntas cerradas donde te dice, ¿qué tanto consideras que bla, 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 bla? Y del 1 al 5. Cuando el 1 significa poco y el 5 mucho. Y entonces ahí van marcando como estas escalas y entonces toda esa información yo la puedo obtener en números. Entonces ahí voy a sacar todos estos análisis estadísticos. Por el otro lado, en lo cualitativo, los resultados se presentan en forma de narración. Son estas investigaciones que a lo mejor ustedes han leído también, donde te dicen, bueno, tal fenómeno, bla, 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 porque los entrevistados, la mayoría dijo que esto, y te presentan un testimonio, ¿no? En mi caso, bla, 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 y pasas así, es como un parrafito que es un testimonio de uno de los actores que se entrevistó o de los que se observó o de algunos comentarios que dieron en el focus group. En fin, entonces la presentación de resultados es más narrativa. Se presentan testimonios. Ok, entonces, volviendo a lo cuanti, el análisis previo de la literatura, como ya decíamos, es el fundamento, es la base para la planeación de la investigación. Si ustedes se deciden por hacer una investigación cuantitativa de números, tendrán que ir primero a la literatura. Tendrán que ir primero a ver cuál es el fundamento, que puede ser una teoría, puede ser un modelo, puede ser una propuesta educativa, un plan educativo, porque generalmente se busca utilizar esa teoría que yo ya analicé súper bien, voy a tratar de reproducirla en un nuevo contexto. Eso es más o menos lo que hace lo cuanti. Entonces ya decimos que los instrumentos más comunes son los cuestionarios estructurados, o también se pueden hacer entrevistas de preguntas cerradas donde yo puedo cuantificar los resultados. Por ejemplo, en los censos. Ese es un ejemplo muy común de investigación cuantitativa. No sé si ustedes fueron censados, ahora que estuvimos con el censo el año pasado o este año. Entonces llegaba el entrevistador y sí te hace una entrevista cara a cara, pero al final esos resultados terminan siendo números, ¿no? Te dice, ¿tiene televisión en su casa? ¿Sí o no? ¿Tiene, cuántos focos tiene en su casa? No, pues tanto. Sus ingresos están entre 5,000 y 10,000 pesos o entre 10,000 y 15,000, o sea, ya tienen como esos resultados bien establecidos como en grupos, ¿no? Como en esas preguntas, esas respuestas que ya están establecidas y que tú nada más seleccionas una. Sí es una entrevista, pero al final son preguntas cerradas.
Y eso, los resultados, el censo nos presenta, el 75% de la población mexicana tiene televisión en su casa. Ahí están generalizando con números. Aunque fueron y te hicieron una entrevista cara a cara, al final sacan un resultado numérico y que generalizan, ¿no? Te dicen que toda la población mexicana, cuando seguramente pues no alcanzan a entrevistar a todos, ¿no? Pero sí tienen una muestra significativa. Entonces aquí decimos, se utiliza estadística para analizar los datos y para determinar la muestra adecuada según el tamaño de la población. Entonces, obviamente, para decir que todo México, pues obviamente se tienen que entrevistar a muchísimas personas porque ya ellos tienen un número que nos dice que esa es la muestra adecuada para el tamaño de nuestra población y esto le va a dar credibilidad al estudio. Si ellos van y nada más censaron a, no sé, a 20,000 personas, pues obviamente no va a ser significativo para los casi 120 millones de mexicanos que somos. Ok, por el otro lado, en lo cualitativo. Ya decíamos que los resultados se presentan en forma de narración y aquí entonces decíamos que el proceso de la investigación es un poquito diferente. Aquí sí vamos a hacer un análisis de la literatura, eso siempre es importante. Al principio siempre tenemos que leer todo lo que se ha hecho parecido a nuestro tema. Pero entonces vamos a hacer una lectura, digamos, un poquito más corta o más rápida o menos textos. Y eso nos va a ayudar a identificar ciertos vacíos en el conocimiento y entonces podemos ir armando como una serie de cuestionamientos con los que vamos a ir al campo por primera vez. Entonces yo tengo algunas ideas de lo que he leído y entonces voy y hago mis primeras exploraciones en este nuevo contexto. Entonces voy y llego a la escuela y pido hacer unas observaciones que a veces pueden ser participativas o no, y voy o pido hacer unas primeras entrevistas a lo mejor a los directivos para que nos digan más o menos cómo funciona la escuela y entonces después con esa información de lo que nos dijeron los directivos, regreso a mi literatura y entonces a ver, ¿qué de esto se parece con lo que decía tal autor, con este otro? Y entonces ahí voy viendo y voy creando categorías de análisis. Entonces, mira, este tema es muy repetitivo. La mayoría de los directivos nos dicen que los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos, por ejemplo, que nunca vienen a las juntas de padres, que siempre están muy ocupados, que a veces ni siquiera recogen a los niños, no sé. Entonces voy haciendo como estas categorías de análisis y después, entonces ya pido entrevistar a los papás o pido entrevistar a los niños. Hago una segunda aproximación al campo y entonces ya con mis categorías yo ya sé que quiero preguntarles sobre ese tema, sobre si se están involucrando en la educación de sus hijos o no. Entonces ya tengo preguntas más específicas y aunque sí van a ser preguntas abiertas en la mayoría de las entrevistas, pues casi son como se les llama semiestructuradas o no estructuradas. Entonces tengo algunas preguntas que ellos me van a poder contestar lo que quieran y en base a eso yo puedo hacer nuevas preguntas o no me quedó claro y entonces saco otra que no estaba en mi guión de entrevista inicial, pero como es semiestructurada puedo ir sacando otras preguntas relacionadas. En las no estructuradas normalmente solo tengo grandes temas y las preguntas van saliendo. Ahí el investigador tiene que ser muy hábil para poder hacer las preguntas adecuadas y bueno, también la observación es importante, en fin. Ya decíamos que aquí la muestra, a diferencia de la cuantía donde necesitamos grandes muestras y que sean pues significativas para el tamaño de la población, en lo cualitativo sí se nos permite que las muestras sean más pequeñas, pero que sean de individuos clave, ya decíamos. Entonces, si queremos ver todo el contexto educativo, entonces voy a entrevistar al director, al profesor, a algunos alumnos, a algunos padres y tal. Ustedes van a ir identificando según su tema. O si es una política educativa, entonces a lo mejor van a ir con los que hicieron la política, con los diputados, con, no sé, bueno, algunos especialistas, a lo mejor también se pueden entrevistar especialistas en tales políticas, qué opinan, en fin. Ahí ustedes deciden quiénes son sus individuos clave y por supuesto pues le dedican más tiempo a cada uno, ¿no? Aquí la investigación cualitativa normalmente sí es un poquito más demorada. Ok,
Bueno, aquí tengo un ejemplo práctico. No sé si, ¿cómo ando de tiempo para ver si lo hacemos o no? Tenemos hasta las 11 de la mañana, maestra Leslie. A las 11 tenemos un receso, entonces podemos tomar a las 11. Igual si podemos dejar algunos minutitos para que nuestro alumnado, si tiene alguna pregunta, pues se acerque contigo. Ok, gracias. Entonces creo que sí alcanzo porque ya estoy, bueno, es este ejemplo y ya después estoy por cerrar. Em, Muy bien, aquí es para que vayan un poco como pensando cómo podrían abordar una investigación. Este es un ejemplo súper, bueno, un ejemplo que viene en un libro y es así súper en el imaginario, ¿no? Y no tiene que ver con lo educativo, pero me parece interesante. Imaginémonos que se detectó un problema en la policía de Zacatecas. Esta no está funcionando correctamente, digamos que están un poco, se ven como desmoralizados, muchos de ellos no están asistiendo al trabajo, hay como altas tasas de ausencia, ya está detectado el problema. Esa es como la primera parte, ya decíamos, ¿no? Detectar un problema. Supongamos, bueno, esa parte ya se hizo, se detectó ese problema en la policía de Zacatecas, ahí es como está bien concreto, una oficina policíaca. Entonces los responsables de esa oficina pues quieren hacer una investigación para ver pues qué está pasando y poder solucionar el problema o por dar una propuesta de solución, que es normalmente lo que un proyecto de investigación hace. Entonces los contratan a ustedes. Cada uno de ustedes va a ser el responsable de esa investigación. Entonces ustedes analizan el problema y dicen, bueno, ¿cómo lo abordo? ¿Desde lo cuantitativo o desde lo cualitativo? Si elegimos lo cualitativo, vamos a empezar por lo quali, aquí nos estaríamos enfocando en resolver pues el por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están faltando tanto los policías? En fin, ¿no? Y normalmente vamos a formular algunas primeras ideas, vamos a ir a la literatura a ver algunos estudios sobre otros casos de otras policías, a lo mejor policías en otras partes del mundo, y sabemos que no son contextos iguales, pero siempre nos pueden dar ideas. Siempre otros estudios de otros lugares nos dan cierta luz. Entonces, a lo mejor en otros estudios vimos que normalmente depende mucho del liderazgo del quien, pues obviamente quien dirige a estos policías. No hay un buen liderazgo, en otras investigaciones salió, bueno, que no sé, que había una falta de motivación, que los salarios eran muy bajos. Entonces ahí nos vamos haciendo algunas ideas preliminares y vamos al campo. Nos acercamos primero con el jefe de policía y le hacemos una entrevista exploratoria y le preguntamos más o menos pues qué está pasando con sus muchachos, una entrevista informal, hacemos observaciones en el departamento de policía y ya más o menos vamos haciendo algunas categorías de análisis que nos van a ayudar a tener temas más específicos y más concretos para después ya ir y entrevistar a los policías. Si a lo mejor hay 200 policías, yo voy a ir y voy a entrevistar, no sé, a unos 50, si se puede. Y entonces ya les voy a preguntar sobre por qué están faltando, sobre cómo está su motivación laboral, en fin, ¿no? Y ya más o menos con lo que ellos nos vayan diciendo, yo ya puedo sacar conclusiones, interpretar esos resultados conforme a las teorías que también ya leí, a las teorías existentes, o por ejemplo, decido utilizar la teoría de la motivación porque veo que la mayoría de los policías es porque están desmotivados. Entonces utilizo esa teoría y ya con todos esos testimonios que yo recabé, porque por eso les digo que es un poquito más tardada la quali, porque yo entrevisté y después tuve que transcribir esas entrevistas para analizarlas. Entonces ahí pues yo ya obtengo toda esa información, pero tengo muchísimo más juguito, ¿no? Como de ver qué es lo que me dicen sus testimonios, sus realidades más concretas, sus significados. Y ahí entonces yo ya puedo determinar pues por qué el bajo rendimiento de la policía. Esa fue mi forma cualitativa de abordar la investigación. Ahora, si yo decido abordarlo de una forma cuantitativa, aquí, bueno, pues ya decíamos, en contraste con la anterior, yo tendría que empezar por revisar la literatura, cómo se ha estudiado el tema en otros lugares, qué teorías se han implementado para casos similares, para problemas similares en otras partes, en otros contextos.
Y bueno, veo que me interesa este modelo, que me interesa esta cuestión que habla más sobre, no sé, sobre la relación entre el liderazgo en las fuerzas policiales y la efectividad policíaca. Tomo ese modelo y entonces de ese modelo voy a extraer como unas ciertas variables que se hacen estadísticamente y voy a aplicar un cuestionario a todos los policías de Zacatecas o de esa región o de ese departamento o de la circunscripción donde vaya a estudiar. Se aplica ese cuestionario de preguntas cerradas a todos para obtener mi muestra significativa. A lo mejor no todos me van a contestar, pero me tengo que asegurar que me conteste la muestra que yo saqué según mi fórmula. Si son 200, pues a lo mejor, no sé, voy a inventar, me tienen que contestar 175. La verdad, ahí tienen que sacar una fórmula, ¿no? Y bueno, ya. Tengo todas esas respuestas que voy a codificar con números, y según las variables que yo saqué en esta relación entre liderazgo y efectividad policíaca, bueno, pues entonces voy a ir sacando algunas hipótesis. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma en lo cuantitativo ya decíamos que es tener dos poblaciones. Eso también se hace mucho. Entonces yo veo otra teoría. Veo la teoría de la motivación relacionada con los incentivos salariales. Entonces yo digo, esta teoría creo que funciona porque en tales lugares, digamos que se hizo en otros estados de la República Mexicana y funcionó muy bien en Querétaro, en Jalisco, funcionó bien. Entonces voy a tratar de implementarla aquí y voy a seleccionar dos grupos. En un grupo de policías se les van a dar estos incentivos salariales durante un tiempo, unos 6 meses, y en el otro grupo no. Entonces ya al final de ese periodo como de prueba, entonces ya les hago el mismo cuestionario a los dos y entonces yo ya tengo este grupo de control, así es como se llama, ya me acordé, el grupo de control en donde sí se aplicaron los incentivos salariales y el otro grupo en el que no. Y entonces ahí ya voy a tener, pues si es que realmente funcionó el modelo, voy a tener una diferencia en los resultados. Y si no tengo diferencias en los resultados, entonces es que ese modelo no aplica, no es por ahí. Y entonces, bueno, tendré que ver otras opciones. Pero ahí por lo menos ya tengo una primera investigación muy importante donde yo puedo redactar resultados de que ese modelo no funciona y entonces, en el contexto de Zacatecas, y entonces tendría que explorar otras posibilidades, porque entonces a lo mejor no es lo salarial, a lo mejor tiene que ver con otra cosa. Efectivamente, el líder es muy malo o, en fin, no sé. Hay otras situaciones. Pero entonces, bueno, ya decíamos que en este caso de lo cuantitativo, mis resultados son con números. Entonces yo no fui y le pregunté a los policías y yo no puedo saber las particularidades de sus casos muy concretos. Yo simplemente voy a sacar todos los resultados numéricos que me arrojaron los cuestionarios y los voy a codificar y con esa información estoy generalizando. Estoy diciendo que toda la población policíaca de tal lugar funciona así. Y estoy explicando las causas y las posibles soluciones con esos datos. ¿Ok? Espero entonces que con este ejemplo práctico hayamos podido pensar un poco más como en las posibilidades de que muchas veces un mismo problema se puede abordar desde dos perspectivas, pero, es importante, siempre hay ciertos tipos de investigación en donde queda más el uso cuantitativo y otras en donde queda más el uso cualitativo. Entonces aquí yo estoy haciendo unas recomendaciones de uso y lo menciono como recomendaciones porque al final la decisión la van a tomar ustedes y sus directores de tesis, ¿no? O las personas que los estén ayudando, orientando, guiando en este proceso. Lo que yo recomiendo, lo que la literatura recomienda, no yo, pues la literatura, es que cuantitativo. Cuando tenemos una pregunta de investigación que incluye variables tradicionalmente numéricas, por ejemplo, si estoy hablando de una cuestión económica, los que trabajan con la cuestión económica, pues casi siempre van a utilizar investigaciones cuantitativas, porque al final son números, ¿no? Están hablando sobre ingresos en una población, están hablando sobre tipos cambiarios, no sé. En lo educativo,
cuando hacemos investigaciones sobre calificaciones, por ejemplo, sobre las notas, sobre los resultados de PISA, por ejemplo, podemos de alguna manera abordar nuestra investigación, pues, cuantitativa, porque tenemos variables que son tradicionalmente numéricas. Al final las calificaciones son un número. Entonces ahí se recomienda usar un diseño de investigación cuantitativa. Otra situación. Cuando nuestra pregunta de investigación sí va a involucrar una grande población. O sea, yo sí quiero saber cómo funciona este fenómeno en toda la matrícula de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces ahí sí, o sea, si yo de verdad quiero conocer cómo funciona en toda la matrícula, pues tiene que ser cuantitativo y voy a ver cómo consigo los datos. Bueno, de preferencia que ya sepan que los van a poder conseguir, si no después se meten en un problema. Pero si yo de verdad quiero ver una grande población, pues tiene que ser cuantitativo. Una escuela primaria completa, pues tiene que ser cuantitativo porque no voy a alcanzar a observarlos a todos, ni entrevistarlos a todos, etcétera. Entonces tiene que ser cuantitativo. ¿Qué más? Cuando nuestros sujetos de investigación no están disponibles para interacciones largas o espacios de observación. O sea, de plano no te voy a dar entrevistas, no te permitimos que entres a observar, pero sí nos puedes aplicar un cuestionario. Entonces, en ese caso, pues cuantitativo, porque las condiciones nos obligan a que mi investigación sea cuantitativa. Y también, pues cuando tenemos poco acceso a... Perdón, esto es lo contrario. Aquí está mal. Cuando sí tenemos acceso a una base de datos verificada. O sea, cuando sí ya tenemos la base de datos, ya lo decíamos, entonces sí usamos cuantitativa. Aquí sí, porque pues ya tenemos la base de datos, pues hay que aprovecharla. Ok, por el otro lado, en lo cualitativo. Cuando nuestra pregunta de investigación incluye elementos más subjetivos, ¿no? A lo contrario del caso de variables numéricas, cuando lo que queremos hacer es interpretar un fenómeno. Cuando, por ejemplo, estamos viendo temas de motivaciones, pues tenemos que escuchar a las personas. Cuando queremos saber temas de percepción, o sea, cómo ellos perciben cierta situación, pues entonces tiene que ser algo cualitativo. Y también cuando sean cosas que no puedo medir, cuando sean cosas que yo no puedo cuantificar, pues entonces tengo que abordarlo desde una perspectiva cualitativa. Cuando sabemos muy poco acerca de nuestro tema, ya decía, en temas que son muy nuevos, en fenómenos que son emergentes, por ejemplo, el caso de la pandemia, pues seguramente no va a haber muchas investigaciones sobre lo educativo en contexto de pandemia, porque esto es algo nuevo, acaba de surgir. Entonces, pues como no voy a tener muchas teorías o modelos probados que yo pueda traer, tengo que hacer algo cualitativo, tengo que hacer algo exploratorio. Por otro lado, cuando sabemos que tendremos un fácil acceso a nuestros participantes, ya decíamos, a los actores clave de un fenómeno, porque pues sí, fácilmente yo puedo entrevistar al director, lo conozco muy bien, puedo entrevistar a los alumnos y a los padres de familia, porque también tengo una buena relación con ese espacio, y entonces yo sé que fácilmente tendré acceso a ellos, pues me puedo animar por lo cualitativo. Otra situación es cuando no tenemos acceso a grandes poblaciones, y aquí sí, o sea, no tenemos la base de datos ya lista o no vamos a poder hacer el cuestionario a toda la población o a una muestra significativa de esa población y no vamos a poder conseguir esta muestra representativa, pues entonces ahí sí me voy a ir por lo cualitativo, porque si no, pues me complico la vida. Entonces también a veces la elección de nuestra investigación va más por la cuestión esta de lo que tenemos a disposición, ¿no? De los recursos y también un poco del tema que estamos trabajando. Ya decíamos, si quiero ver algo como de calificaciones en toda una escuela, en toda la matrícula de la universidad, pues mi investigación me está indicando, es cuantitativo. Si yo quiero ver si están o no están motivados los docentes de tal licenciatura, pues entonces es cualitativo, porque tengo que ir a preguntarles cómo se sienten, qué está pasando, en fin, ¿no? Entonces también la investigación propiamente nos va indicando hacia dónde podemos ir, o sea, dónde nos tenemos que dirigir para que sea efectiva.
Pues aquí es donde ya termino y no sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Voy a dejar de compartir. Muy bien, muchas gracias, maestra Leslie. Muy bien explicado desde mi punto de vista, muy llevados de la mano, y yo creo que sobre todo a nuestros estudiantes de la tercera generación que ahora cursan el primer semestre, les va a fortalecer mucho esta parte que justamente entre esta semana y la próxima estamos trabajando la cuestión metodológica de sus investigaciones. Dejo el micrófono por si hay preguntas para la maestra Leslie que quieran compartir nuestras compañeras. A ver, hay una pregunta aquí en el chat. Dice, quisiera saber cuáles son quisiera saber cuáles son los programas para el análisis cualitativo. No sé si la voy respondiendo o esperamos más preguntas. Usted dígame. A ver, si gustas apoyarnos con esta pregunta, Leslie, por favor, mientras a ver si nuestros compañeros generan más inquietudes. Por favor. Ok. Claro que sí. Bueno, yo el que conozco, y me parece que en México es el más usado, es el Atlas T. Ese es el programa que ayuda a hacer, digamos, este análisis de discurso, de testimonios, de la información narrativa. Ese es el que yo conozco. Sé que hay programas nuevos. Me parece que hay uno que es en vivo, creo. La verdad es que ese sí yo no lo conozco. Está también uno que es creo que se llama Qualtix, que es un programa relativamente nuevo en México. De hecho, en el doctorado apenas lo están implementando. Es un programa que se usa mucho en Canadá. Ese también, digamos que funciona parecido al Atlas T, pero tiene más funciones, más como de identificarte temas comunes en las narraciones, te ayuda como a resaltar cierta información, en fin, tiene otras funciones que también yo tampoco lo conozco, pero bueno, esos son los que yo más o menos sé que existen. Sí, puedo escribir el nombre del programa, si en un momento más los escribo. Y también es cierto que para hacer investigación cualitativa no es obligatorio utilizar un programa. De hecho, yo sé de investigaciones, por ejemplo, en maestría, que el análisis se hace pues como prácticamente como muy artesanal, o sea, como muy es literal, imprimes las entrevistas transcritas y tú vas marcando, o sea, vas subrayando los temas que más se repiten, vas codificando la información, pues así como a mano, casi casi. Esto claramente será una decisión de ustedes y de sus directores de tesis y de quien los vaya a ayudar a orientar. Si es necesario que usen un programa, bueno, tendrán que usarlo, pero también es un hecho que para lo cualitativo no siempre es obligatorio. O sea, yo sí he visto muy buenas investigaciones que lo hacen sin programas, sin softwares. A ver, bueno, si quieren al final les pongo los programas para buscar bien cómo se llama el nuevo que les digo, porque no recuerdo el nombre exacto, pero lo puedo buscar. Muy bien, gracias, Leslie. Bueno, Stephanie Ramírez nos pregunta, me gustaría saber respecto a las investigaciones cuantitativas, ¿cómo podemos diseñar y validar un cuestionario? Ok. Bueno, realmente esa es una pregunta muy técnica. Yo les decía que yo no soy cuantitativista. Bueno, lo que yo diría desde mi poca experiencia en lo cuantitativo es que si es para diseñar un cuestionario, sí sería importante basarte mucho en la teoría. Ya les decía que para lo cuantitativo primero vamos a la teoría, primero vamos a elegir
la teoría o el modelo que queremos aplicar o testear, ¿no?, en un nuevo contexto. Entonces, el diseño de tu cuestionario tiene que ser prácticamente basado en esa teoría, en ese modelo. Y ya tú harás algunos ajustes con respecto al contexto que vas a analizar, al contexto local, o a veces puedes agarrar completamente el cuestionario que ya se usó. Obviamente vas a referenciar, ¿no?, de dónde lo estás tomando, pero tienes que ver si es aplicable para el contexto que estás analizando. Esa es la forma de diseñarlo. Para validarlo, y ahí sí ya es una cuestión muchísimo más de estadística, pues además de que tendríamos que ver si se va a hacer por escala o si van a hacer preguntas sí o no, en fin, ahí ya tendrías que verlo específicamente con un cuantitativista, con alguien más experto en estadística que te diga cómo validar el cuestionario. En ese caso sí, yo no me atrevería a decirte cómo. Muy bien, gracias, maestra Leslie. Nos pregunta Selena Esparza, ¿qué recomendaciones nos podría brindar para realizar el problema, el objeto de estudio? Uh-huh. El objeto de estudio. Pues serían unas recomendaciones muy en el sentido de lo que yo comentaba al principio. Esta situación de que sea un espacio en el que tengan fácil acceso, de preferencia pues un espacio que conozcan, no necesariamente, pero les ayudaría un poco. Entonces, por ejemplo, con objeto de estudio yo estoy pensando, como ya decía, en el ejemplo del grupo de quinto de primaria. Pues a lo mejor ustedes trabajan en esa escuela y entonces a lo mejor ustedes ya pudieron hablar con el director y plantearle su intención y ya les dijo que sí. Entonces, sí considero que en investigaciones en las que tienen poco tiempo, como el caso de la maestría, vayan a un espacio seguro donde saben que van a tener fácil acceso, porque muchas veces pensamos en, me encantaría investigar el caso pues, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero al final no pueden tener acceso porque hay mucha burocracia, porque es muy sensible el asunto de los datos personales y no les dan acceso. Entonces se van a complicar mucho porque a lo mejor ya tienen toda la investigación diseñada y al final no van a poder acceder a eso y tienen que rehacerla o cambiar el objeto de estudio. Imagínense que ya van muy avanzados y cambian el objeto de estudio. Entonces eso sí sería bastante complicado. Entonces, para elegir el objeto, mi recomendación es que busquen un espacio donde ustedes sepan que van a poder tener acceso fácil a la información. Por ejemplo, les voy a contar mi caso de mi maestría. Ya les decía que yo investigué 2 programas de doctorados en educación, uno de Brasil y uno de México. Bueno, pues el doctorado que escogí en Brasil era donde yo estaba, el programa donde yo estaba en Brasil. La maestría y el doctorado es un mismo programa, es decir, el programa de educación y ya nada más están pues los que estudian la maestría y los que estudian el doctorado, pero estamos como todos juntos, ¿no? Es un mismo, sí, es un mismo programa, incluso las materias eran juntas, así es como se diseña en Brasil. Yo tomaba clases con estudiantes de doctorado y, y era un único coordinador de todo el programa. Entonces yo tenía fácil acceso, o sea, yo hablé con esa coordinadora y le planteé la situación y me dijo, sí, claro que sí. Desde un inicio me dijo que con todo gusto me podía dar la información, los contactos de los estudiantes y egresados de ese programa para que yo los pudiera entrevistar. Y en el caso de México, curiosamente, yo no tenía ningún contacto en México, ninguno. Yo no había hecho posgrado en México y entonces yo no sabía cómo iba a ser ese estudio comparado. Pero ahí mi directora de tesis tenía una conocida en México con la que había escrito un libro y que casualmente, afortunadamente, era coordinadora de un programa de doctorado en educación en México. Entonces, a través de ella, un contacto personal, mi directora de tesis le planteó la propuesta de investigación y ella aceptó. Entonces fue así como yo decidí los espacios educativos, mis objetos de estudio. Y fue así como yo delimité que, bueno, iba a entrevistar a estudiantes y egresados de esos programas que hubieran realizado movilidades académicas para poder ver la parte de la internacionalización en los programas. Y ya después esta parte de los documentos de política exterior, pues esos son públicos.
¿no? Entonces yo en internet pude descargar el plan de política exterior de México y el plan de política exterior de Brasil, y así fue como pude hacer ese puente que les decía, la influencia de la política exterior en la política educativa. Ahí, por ejemplo, mis objetos de estudio se me facilitaron de esa manera. Y eso me facilitó mucho la investigación realmente. Entonces, por eso les digo que sí sea algo a lo que ustedes tengan fácil acceso a la información. Muy bien, maestra. Ya se nos juntaron algunas preguntas, las voy a ir señalando. María Soledad Sandoval nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el cuestionario y la entrevista? Y agrego que aquí la doctora Josefina Rodríguez, muchas gracias, José, nos está compartiendo algunos links de algunas software de análisis de datos cualitativos, pero sí nos dice que, bueno, ella que trabaja todas estas cuestiones de la tecnología, que aprovecha mejor, con un costo, ¿no? Dice, la mayoría son de cobro. Y aprovecho, bueno, para que no se nos extravíen aquí, la doctora Norma Gutiérrez pregunta, ¿existe un enfoque mixto de estos dos enfoques que nos expuso? ¿Cuáles serían sus características, particularmente el dirigido a una tesina? Hay una pregunta de Antonio Santillán, le damos lectura después de que la maestra Leslie nos comparta sobre las otras preguntas, por favor, Leslie. Sí, claro que sí. Bueno, con respecto a la diferencia entre cuestionario y entrevista, como yo lo veo es que la diferencia está planteada en términos de si mi investigación es cuantitativa o si mi investigación es cualitativa. Porque incluso, bueno, aunque la mayoría de los cuestionarios son de preguntas cerradas, puede incluso haber cuestionarios con preguntas abiertas. Y entonces ahí en ese caso, si yo no las puedo cuantificar, entonces es una investigación cualitativa. Y en las entrevistas es lo mismo, ya decíamos que puede haber entrevistas cuantitativas, es decir, que las respuestas sean cuantificables, como las del censo, o puede haber entrevistas es decir, si las respuestas pueden ser abiertas, donde no estoy preguntando un sí o no, estoy preguntando ¿qué opinas de? ¿Cuál es tu percepción de tal cosa? Entonces ahí es un abordaje cualitativo. Entonces, más allá de la diferencia entre cuestionario y entrevista, es la diferencia entre cómo estás abordando tu investigación. Tú puedes hacer una entrevista cualitativa o una entrevista cuantitativa. Depende más de cómo son las respuestas. Si vas a permitir respuestas abiertas donde te pueden decir cualquier cosa, entonces es quali. Si tus respuestas están cerradas, o sea, si solamente te pueden contestar sí o no, o ya decíamos lo de los ingresos, ¿no? Entre 5,000 y 10,000, entre 10,000 y 15,000, o sea, si ya están como bien establecidas respuestas que puedes dar, entonces es cuantitativo. Esa es la diferencia que yo identifico. A lo mejor habrá unas diferencias de formato, pero esas ya son propias de, pues, algunos libros de metodologías que tú puedas ver, porque también los libros varían, ¿no? Hay diferentes tipos. Muchísimas gracias por poner los accesos a esos softwares. Efectivamente, ahí está el Atlas TI que les comentaba, el en vivo que les comentaba, el otro no lo conozco. Y el que les decía que se usa mucho en Canadá, después yo se los investigo porque no lo tengo a la mano, pero es algo como Qualtics o Qualits, algo así. Si existe un enfoque mixto, sí. De hecho, hay muchas personas que dicen que pues lo mejor es hacer un enfoque mixto. En este caso, yo no he trabajado con enfoques mixtos, pero lo que sé de enfoques mixtos y más, como dicen, dirigido a una tesina, que son investigaciones como muy, muy cortitas o muy concretas, lo que puede hacerse con un mixto es que yo empiezo con algo cuanti, es decir, arranco con un cuestionario, obviamente ya revisé la teoría, ya revisé el modelo, ya diseñé mi cuestionario, lo validé como dicen, y empiezo con un cuestionario. Y entonces lo lanzo, obtengo la información, esta es mi parte cuanti. Y de los resultados que obtuve, que ya cuantifiqué, que ya hice las gráficas y todo, entonces me quedan dudas, ¿no? Hay cosas que yo no puedo explicar solamente con números. Entonces ahí voy al segundo momento, que es cualitativo. Entonces son como dos momentos, así es como yo veo el enfoque mixto. Pero la verdad es que puede haber investigadores que digan que no es cierto. Pero bueno, yo desde mi
experiencia con lo mixto, es así. Entonces voy entonces a lo cualitativo porque hay cosas que no me quedan claras con los números y entonces ya hago, pueden ser preguntas abiertas, pero muy concretas. Entonces ya en lugar de ir y hacer una entrevista de 20 preguntas, ya nada más hago 5 porque son los temas que en el cuestionario me arrojaron ciertos datos, pero que yo necesito saber lo que la gente dice. O sea, para realmente conocer el fenómeno en su totalidad o como yo lo quiero conocer, necesito que en este tema y en este tema me digan cómo se sienten, por ejemplo. Entonces ahí yo voy a aplicar una metodología quali, voy a hacer una entrevista. Obviamente no a todos a todos los que me contestaron el cuestionario, no voy a ir y voy a entrevistar a los 80 del cuestionario. Voy a escoger actores clave o al azar, así voy a escoger a 8. Y entonces esos 8 ya les voy a preguntar sobre esos pequeños temas con preguntas muchísimo más cortitas por el asunto de la tesina, menos preguntas, ya no hago 20, hago 3, y eso me va a complementar la información porque entonces ya voy a tener datos también quali. Y al momento de presentar los resultados, yo voy a presentar al principio mis gráficas del cuestionario y después los testimonios. Y realmente quedan muy interesantes las investigaciones así, porque sí, digamos que son más completas, me parece. Pero tiene que ser un tema bien concreto, y más en la tesina, porque si no, sí también, bueno, terminamos con muchísima información que después no sabemos cómo interpretar o no nos da el tiempo para analizarla correctamente. Pero así es como yo observo los métodos mixtos. Voy primero a lo cuanti y de las dudas que me salieron de esos datos numéricos, diseño mi instrumento quali. Muy bien, gracias, maestra Lili. Pues la pregunta de Antonio Santillán está relacionada justamente con esto. Él dice que cree que es viable el uso de ambos enfoques en una investigación. Desde luego habrá un predominio en alguno de los enfoques. Pienso principalmente en la aplicación del enfoque cualitativo por medio de entrevistas e interpretación del contexto, a la vez que se hace uso del enfoque cualitativo en menor medida que el otro, con algunas preguntas que pueden ser cuantificables, ¿no? Predominio del enfoque cualitativo y uso del enfoque cuantitativo, concluye Antonio Santillán. La doctora José nos comparte otro link y Edwin Vázquez le pregunta cuáles son algunas páginas de internet que tengan información científica válida, y aprovecho la pregunta de Sandra Chávez. Dice, ¿hay diferencias metodológicas para la elaboración de una tesina y una tesis? Uh-huh. Ok, bueno, con respecto a lo que menciona Erwin, sí es importante, y me imagino que con información científica válida te refieres como a estas investigaciones que realmente son, pues, digamos que fueron revisadas por pares, en fin. Aquí sí es importante que se apoyen con las bases de datos que pueda tener su universidad, y si no, busquen las bases de datos abiertas que hay en Internet. Normalmente está Cielo, que es brasileña y que esa da bastantes textos científicos. Se los pongo aquí porque es SC, si no mal recuerdo, Cielo. Y también está Latindex, que también ahí pueden encontrar muchas investigaciones científicas que fueron revisadas por pares, es decir, que la mayoría pues son de revistas indexadas, en fin. Entonces, esas dos que son para textos más latinoamericanos. Y pues mucha gente ya está usando el Google Scholar. Me parece que también es una herramienta válida. Ahí obviamente pues habría que revisar lo que no sale, pero cuando es Google Scholar, no el Google normal. El Google Scholar, sí, la mayoría son investigaciones científicas que podríamos decir como validadas, ¿no? O, digamos, hechas seriamente con rigor científico. Esas son de las que recuerdo así de primer momento. Pero también seguramente la universidad tendrá bases de datos que esas pues son de paga y que muchas universidades pues pagan para sus alumnos. Ahí ya será cuestión de que les digan. Y en esta cuestión de las diferencias metodológicas, pues también depende mucho del programa. Aquí yo no me voy a atrever a dar muchas diferencias porque
pues ya me ha pasado que en algunos programas educativos dicen que es tesina y al final es como un trabajo recepcional o incluso una propia tesis, pero chiquita. Yo, por ejemplo, en Brasil hice algo que le llaman disertación, pero al final era una tesis, nada más que le llaman disertación porque pues no tuvo a lo mejor el tiempo de una tesis doctoral, en fin, ¿no? Muchas veces incluso la diferencia es solamente el nombre, pero lo que sí es un hecho es que la tesis sí tiene que plantear algo, digamos, como como algo que realmente está aportando al conocimiento en términos de, no tanto teoría, porque muchos dicen, no, tienes que generar una teoría, pero a veces la teoría parece que es como algo súper difícil de hacer, ¿no? No tanto una teoría, pero algo que realmente tú validaste y que dices, esto funciona así en este contexto. La tesis tiene que presentar eso. La tesis tiene que abonar al conocimiento. Las tesinas muchas veces solamente nos generan más preguntas y está bien. O sea, muchas veces yo hago una tesina y en lugar de sacar una solución, lo que voy a sacar es otras preguntas que si yo camino hacia esas preguntas me va a poder dar más información sobre el contexto. O que efectivamente solamente pudiste describir qué está pasando en un contexto en específico. Muchas veces las tesinas hacen eso, pero repito, depende del programa. Entonces, más bien ahí sí que los profesores de tu programa de maestría, en este caso, te digan específicamente cuáles son los requisitos de tu tesina particular, porque varía de programa en programa. Lo que yo sí veo es eso, la tesis te obliga a crear conocimiento nuevo. Normalmente las tesinas pueden ser solamente describir un contexto o generar más preguntas sobre un fenómeno y plantear ahí una exploración de algo y no necesariamente llevar a una solución o a una teoría o un enfoque nuevo o algo muy concreto de conocimiento nuevo. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Paloma nos comparte también que Redalic, este portal también que resulta muy efectivo para muchas búsquedas, ¿no? Entonces también lo comparte con muchas gracias, Paloma. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, comentario o de mis compañeras docentes, no sé si alguien quiera contribuir con algo más, tema. Yo tendría un comentario, doctora Fabiola. Sí, adelante. Gracias, particularmente por esta última precisión de la maestra Leslie, porque en los seminarios de investigación uno, bueno, en todos, pero en este por las personas que están iniciando apenas sus estudios en la maestría, pues hemos enfatizado la dirección de la generación de nuevo conocimiento a partir de las tesinas. Entonces, me parece que es muy acertado lo que precisa, que depende de la definición de los programas para dar el enfoque y el alcance del tipo de investigaciones, porque en las maestrías profesionalizantes, como es la nuestra, las tesinas son un trabajo de investigación con características distintas a las tesis, pero con una calidad y con una contribución al campo del conocimiento, dependiendo de la disciplina del objeto de estudio, pues realmente que rebasan lo que es un recuento o una exploración. Nada más quería comentar eso porque pues todos nuestros estudiantes, nuestros y nuestras, están escuchando y pues la precisión que dijo la maestra Leslie, que no se pierda de vista, depende de los programas y en el caso del nuestro vamos en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Normita. ¿Alguien más? No sé si tenga alguna otra precisión, comentario. Les estoy poniendo aquí ya en el chat el software que les decía, yo encontré el nombre, es QDA MinerLite. Este también es de paga y también tengo entendido que es un poco caro, pero bueno, para que sepan que existe, si alguien tiene mucho dinero para comprarlo, pues ahí está. Pues sí, efectivamente, estos programas, bueno, que regularmente los programas académicos cuyo eje de investigación central se va por el tema cuantitativo, pues sí tienen recursos o buscan la manera, ¿no?, de hacerse esos recursos para comprar estos programas y hacerlos
factibles en su uso a tanto investigadores, docentes como al alumnado. En nuestro caso, yo creo que por la temática de la maestría, como bien lo señala la doctora Norma, la mayoría de los estudios son cualitativos, pero no obstante, Leslie, al menos en la experiencia que hemos tenido del alumnado de tanto de la primera y segunda generación, han generado en muchos casos investigaciones de tipo mixto, porque ya sea que parten de algún diagnóstico, una aplicación de un cuestionario, encuestas, etcétera, y luego se van para la parte interpretativa. Entonces, todo lo que nos has compartido viene a fortalecer este trabajo tanto para la generación que ya está en el tercer semestre, que está, pues digamos, en pleno desarrollo de sus trabajos. Esto sin duda fortalece su propuesta o incluso, pues, perdón, en algún momento quizás hasta puedan pensar en replantear alguna estrategia, sobre todo ahora con el tema de que algunos y algunas tenían diseñado implementar intervenciones directas en campo, y ahora con la limitación de la pandemia, pues tendrán que generar una propuesta alterna, a lo mejor aplicando algún recurso, alguna encuesta que ya no es en campo, pero tal vez por vía electrónica, ¿no? Esto de lo virtual, de lo digital nos facilita también muchas cosas. Entonces, esto sin duda también para la generación que está en el primer semestre, pues nos va a fortalecer muchísimo el trabajo de las profesoras que estamos ahora trabajando con ellos, justamente la conformación de su problema y el diseño de la metodología. Pues nos has dejado ese panorama y esa posibilidad que ya puntualmente, dependiendo del objeto de estudio, de la delimitación temporal y geográfica, ¿verdad? Pues podrán definir qué metodología es más viable y posible. Pues si no hay más comentarios, no me queda más de que agradecerte mucho, Leslie, dejar abierta la invitación para más actividades de este tipo. Ya tenemos programada una más para el seminario de identidad y multiculturalidad, y por supuesto generar estos lazos de trabajo en común entre el posgrado y el nuestro, y pues abrir estas posibilidades también de sinergias académicas que sin duda nos enriquecen a todos en esta época en donde la globalización es también un eje sin duda fundamental para la educación, para entender la educación desde nuestra propia realidad. Entonces, pues a nombre de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, agradecerles a todos y a toda su asistencia en esta tercera conferencia, agradecerle a la maestra Leslie. Ya le haré llegar en unos minutos por vía de correo electrónico su correspondiente constancia, que por supuesto agradezco a la doctora Josefina Rodríguez la gestión como coordinadora de la Comisión de Vinculación, que nos hizo favor de gestionar, con la maestra Carla Castro, que es como la encargada de toda esta parte de la calidad del programa. Entonces, agradecerte mucho. Mira, nos están llegando todavía, igual, si nos pusieras en la pantalla tu correo electrónico, Leslie, para que nuestros estudiantes tengan alguna duda todavía en particular, se puedan acercar en algún momento por este recurso. Mira, por ejemplo, Diana López dice, ¿qué estrategias de selección de información nos puede compartir, por favor? María Soledad Sandoval nos dice, ¿nos puede compartir su correo, por favor? Bueno, ya está ahí. Entonces, pues sin duda pues, estaremos por ahí consultando algunas cuestiones, y agradecerles pues a todos nuevamente su participación. Muchas gracias, Leslie. De nada, sí.